¿Cómo están, chicas? ¿Bien? Bien, ¿Ya están listas para su reto? Sí. Qué bueno. Pues bienvenidas entonces a Creando mi agencia de publicidad. Y bienvenidas al capítulo que las llevará a ser imparables. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ser las mejores en lo que hacen, pero si nadie las conoce, nadie va a comprar su producto, su servicio o lo que sea, ¿no? Entonces, es por eso que el día de hoy van a aprender a ser imparables y van a aprender a cómo hacer una agencia de publicidad y también a cómo vender las ideas, que es lo que nos están pidiendo ahorita como reto, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve una agencia de publicidad? Creo que todos hemos visto películas, telenovelas, programas en donde malamente salen qué es una agencia de publicidad. ¿Para qué creen que nos sirve una agencia de publicidad? ¿Qué hacen en las agencias de publicidad? Crean publicidad. Dar a conocer los productos. Dan a conocer los productos, pero ¿cómo dan a Hacen conocer los estrategias. Estrategias. Generan ideas. Generan ideas, ¿ok? Bueno, pues sí, exactamente como dijeron, es una herramienta estratégica que lo que hace es influir en el modo de pensar de la gente para que pueda hacer alguna acción o para que pueda comprar nuestros productos en específico. Entonces, lo que decíamos, sin una estrategia publicitaria, porque esto es más allá de un comercial de televisión, de un comercial en las redes sociales, de crear nuestro contenido, esto es hacer una estrategia. Porque, por ejemplo, si yo vendiera pasteles y me quedo dentro de mi casa, nadie me va a ir a comprar pasteles porque nadie me conoce. Entonces, yo tendría que crear una estrategia para poder vender esos pasteles. Entonces, tendría que primero a lo mejor pensar qué hacer. ¿Dónde los voy a vender? ¿Cuántos pasteles puedo producir? Ok, puedo producir 3 pasteles. Entonces, tendría que ir a darle una rebanada a cada uno de mis vecinos para que mis vecinos me conocieran, para que de boca en boca mis vecinos me fueran recomendando, para que después entonces tuviera yo más dinero para entonces producir más, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que se llama una estrategia. Así venda pasteles o me venda a mí misma o venda lo que sea, un servicio, un producto, lo que necesito es crear una estrategia para saber a quién y dónde voy a vender. Entonces, ¿cuáles son los servicios que tiene una agencia de publicidad? Primero es la planeación estratégica y es lo que les estaba comentando. Primero tengo que analizar todo lo que tengo para saber cómo voy a planear esta venta. Y esto lo van a ir revisando ahora que ya les dieron el brief. Cuando ustedes vayan viendo el brief, van a ir viendo cómo van a realizar esta planeación estratégica. Después es la investigación de mercado. Créanme, chicas, que nunca está de más tener la mayor parte de datos que puedan tener de su producto, de la gente que los compra, etcétera, etcétera. Después viene la identificación del público objetivo y la definición de los mensajes clave. Entonces, si yo voy a vender los pasteles, tengo que saber qué hacen mis vecinos, cómo piensan mis vecinos, les gusta el rosa, les gustan los pasteles que tienen mucho azúcar, a lo mejor son veganos. Entonces, tengo que saber qué es lo que está necesitando mi público objetivo para yo poderles vender. Y después, entonces, ya viene lo que todo el mundo conocemos como publicidad, que es la parte de creatividad y diseño, ¿ok? Y después, como último punto, viene la parte de selección y compra de medios o de canales publicitarios. Saber, en el caso de los pasteles, sería ¿qué voy a hacer? Le toco a mis vecinos, lo anuncio en un cartel en la puerta de mi edificio, o qué es lo que hago para entonces yo poder transmitir ese mensaje clave a los demás. ¿Qué vende una agencia de publicidad? Y esto creo que es lo más difícil de todos, y este es el reto que les están poniendo ahora, que tienen que hacer ustedes. Lo que vende una agencia de publicidad son ideas. Y el tema con las ideas es que es un producto intangible, un producto que no se puede tocar, que no se puede oler, que no se puede ver, y que cada uno de nosotros tenemos una idea muy distinta en nuestra cabeza. Si yo les digo hoy que piensen en un coche, cada una va a pensar en un coche completamente diferente. Y a la hora que presentemos con nuestro cliente o a la hora que presentemos a las agencias de publicidad, ¿no? Nosotros tenemos que ser muy específicas sobre lo que estamos queriendo. Porque si yo le digo, quiero que me pongas un coche, a lo mejor alguna de ustedes piensa en un coche rojo, otra piensa en un coche blanco, alguna piensa en un convertible, alguna piensa en un coche de niños. Entonces tenemos que ser muy claras y muy específicas siempre al mencionar nuestras ideas. Y
¿cómo vamos a vender una idea? Vamos a hacer un caso muy práctico que es vender un suéter amarillo, ¿ok? Entonces, lo primero es tener un objetivo, que eso también va a venir en su brief. Tienen que saber cuál es el objetivo que necesitan ustedes tener. O sea, no solo voy a vender un suéter. ¿Cuántos suéteres voy a vender? Voy a vender 100 suéteres, ok. ¿De qué está hecho el suéter? ¿Dónde los voy a vender? ¿En qué periodo de tiempo voy a vender esos suéteres amarillos? Si tengo 100 suéteres amarillos, no es lo mismo que si tengo 1000 suéteres amarillos. Entonces, tengo que saber cuántos suéteres amarillos y en qué periodo de tiempo lo voy a hacer. Porque si mi objetivo es vender un suéter amarillo en un mes, pues la estrategia sería muy distinta a si tengo que vender 1000 suéteres amarillos en un periodo de 3 meses. Además, tampoco es lo mismo vender un suéter en abril que vender un suéter en diciembre, ¿no? Entonces, si voy a vender un suéter en abril, pues tengo que cambiar la estrategia para saber por qué cuando hace calor yo necesitaría comprar un suéter, ¿no? O por qué en diciembre tendría que comprar un suéter. Y que tampoco es lo mismo si lo vendo en Argentina, que en diciembre no hay clima frío, ¿no? A que si lo vendo en México en la misma temporada. Entonces, todas esas cosas son las que ustedes tienen que saber para poder definir el objetivo. Y los objetivos siempre son medibles y tienen que tener una fecha, ¿ok? Siempre tiene que haber un número en el tema de objetivos. Tengo que vender 100 suéteres en un periodo de 2 meses, ¿ok? Y luego lo que les dije, y se los voy a seguir diciendo, buscar data, porque hoy en día hay tantos medios de comunicación y tantas señales y tantas ideas y demás, que es muy fácil que podamos repetir alguna idea de alguien más. Pero si ustedes buscan data y buscan y buscan y buscan e investigan, quizás haya una idea o un dato que les pueda servir para que ustedes puedan tener una mejor campaña de publicidad. Por ejemplo, ¿qué tal si yo investigo, lo estoy inventando, pero qué tal si fuera que el 45% de las mujeres que usan suéteres amarillos son más vistas en la calle? Si descubrimos después de todos esos datos que ese dato es real, si fuera real, ¿no? Entonces, con eso yo ya puedo empezar a desarrollar una idea y entonces ya puedo empezar a decirle que te van a ver más. Te pones mi suéter amarillo y te van a ver más. Entonces, eso es a lo que me refiero con buscar datas, porque va a haber un dato que seguro va a ser el dato que les va a ayudar a poder vender una campaña. ¿Y qué pasa con los datos? Que cuando alguien hace una estrategia con un dato, el dato es irrefutable. Si es un dato real, obviamente, ¿no? No es verdad que te voltean a ver más si te vistas de rojo. Luego, crear un insight. El insight es eso que sabes, pero que no te has dado cuenta que sabes y que cuando lo sabes dices, wow. Un súper ejemplo de insight son los memes, ¿no? Cuando tu amiga te manda 40 memes y tú le dices, sí soy, ese es un insight, ¿no? O sea, ese es un insight cuando dices, claro, la cara que hace tu novio cuando haces tal cosa, ¿no? Ese es un insight. Es el darte cuenta de un pensamiento, de un comportamiento humano que sí sabías que existía, pero que no te habías dado cuenta que lo tenías, ¿no? Entonces, eso es el insight y eso les puede ayudar a poder construir también una idea más creativa de publicidad. Entonces, después del insight viene la diferenciación con la competencia. Por ejemplo, en la diferenciación con la competencia es mi suéter amarillo no hace bolitas cuando lo lavas. Eso sería una gran diferenciación. Yo solo compraría ese suéter porque no hace bolitas. Sin embargo, si mi suéter es igual a los demás, pues no creo que pueda tener algo con lo que pueda competir, porque al final, si somos buenos publicistas, vamos a poder vender cualquier cosa, pero al final, cuando la gente compra nuestro producto, se va a decepcionar y entonces ya no van a poder seguir comprando nuestros productos. Entonces, no hay que hacer publicidad engañosa, sino realmente buscar una diferenciación para que podamos vender estos suéteres amarillos. Después, entonces, ya con todos esos datos que tienen ahí, ya pueden empezar a crear la estrategia y luego ya pensar en la creatividad. Y lo que les estaba diciendo hace ratito Juana también, tienen que hacer una presentación en 5 minutos, ¿no? Tienen que hacer una presentación donde haya storytelling y el storytelling es cómo voy a ir contando esta historia, cómo voy a ir enamorando a la gente. Si tuviera a la persona que me va a hacer ganar hoy,
en un elevador y por casualidad me la encuentro en un elevador y tuviera 5 minutos para platicarle la idea de mi producto, de mi servicio, ¿qué le diría? Entonces, tenemos que estar preparados con algo breve y conciso, porque si empiezo, y es que y mi servicio ya se te fue, ya se salió del elevador. Entonces, ¿cómo podría yo platicar en unos pocos minutos, breve y conciso, y con la data? Si yo le digo, ¿sabías que el 45% de las mujeres que usan suéteres amarillos son más vistas? Yo tengo un suéter que no se le hacen bolitas y te va a encantar, ¿no? O sea, eso podría decirlo en 5 minutos. Y algo súper importante también es hacer un presupuesto, porque yo puedo tener una súper idea y poder decir, ok, bueno, en mi comercial va a salir Brad Pitt, va a salir con un suéter amarillo y lo vamos a aventar ahí en el Zócalo, en un helicóptero, ¿no? Y claro, me van a comprar la idea porque está padrísima, pero cuando sepan que tengo 200,000 pesos y que Brad Pitt cobra millones de millones, pues creo que va a haber una pequeña decepción ahí, ¿no? Entonces, por eso tienen que ser realistas con el presupuesto y sobre todo, si están en una escuela donde ya están presentando un proyecto completamente real, tienen que pensar en ese presupuesto para que también se alineen las expectativas. Tienen que preguntar cuánto presupuesto hay, cuánto presupuesto pueden tener ustedes para que entonces no quieran contratar a Brad Pitt cuando no les alcanza, ¿no? Y lo que les dije, la data es la reina de todo, o sea, la reina de todo. Tienen que investigar todo lo que puedan sobre el producto, sobre su producto, todo lo que puedan sobre el comportamiento del consumidor. O sea, si le voy a vender a las mamás, por ejemplo, entonces tengo que investigar qué hacen las mamás, dónde están las mamás, a qué hora salen las mamás, etcétera, etcétera. Porque, por ejemplo, si antes de ser mamá yo pensaba que todas las mamás eran felices y posaban en Instagram para la foto, pero no es cierto. A veces las mamás lloramos mucho, a veces nos desesperamos, a veces no está tan padre. Entonces, esa parte es cómo se comporta el consumidor, ¿ok? Entonces, eso tienen que investigar para saber entonces si en caso de que yo le fuera a vender a una mamá, entonces tendría que decirle, bueno, para los momentos en que no te sientes tan bien, en los momentos en que te sientes sola. Entonces, ese tipo de cosas son las que tengo que investigar sobre el comportamiento humano, ¿ok? Y lo que les dije anteriormente, cuál es mi diferenciación con la competencia para que de verdad el cliente pueda elegir mi producto, por qué tiene que elegir mi producto y por qué no debe de elegir otro producto de la competencia. Bueno, la parte del reto es cómo van a armar su agencia de publicidad. Entonces, primero van a hacer el diseño de marca. Creo que crear su agencia de publicidad es la primera prueba para saber cómo se venden, porque crear su agencia de publicidad es también saber cómo perciben ustedes la creación de una empresa. Entonces, cómo le van a llamar, cuáles son los elementos visuales, cuáles son los colores, cuál es el nombre de su agencia. No se complican mucho, pero sí hagan que su agencia de publicidad realmente sea una agencia creíble y una agencia en donde la gente quiera hacer su campaña. Y luego, son equipos de 4 personas. No todas pueden hacer todo a la vez, porque además no todas tenemos las mismas capacidades. Entonces, lo que yo les recomiendo es dividirse en 3. Una, hacer la planeación estratégica. La planeación estratégica es todo lo que ya les dije, es tener todo el tema de investigación, es conocer cómo es el consumidor, conocer cómo es la competencia, etcétera, etcétera. Ya con esta investigación que debe ser, aunque vayan a presentar en 5 minutos, la investigación tiene que ser basta y basta y basta, porque al final va a haber un dato o va a haber una cosa que a ustedes les va a servir muchísimo. Entonces, esta parte de la planeación estratégica, seguramente hay alguien que tiene esa visión y que tiene esa capacidad para encargarse de esa parte. Después viene toda la parte de la creatividad. También habemos personas que podemos hacer o no podemos hacer esto. Entonces, divídanse en quién puede hacer la creatividad a partir de esa data, a partir de eso, a partir de explorar qué hace la competencia, qué hacen los demás, qué hay en otros países, etcétera, etcétera. Y también no solo para inspirarse, sino también para no copiar o para no repetir lo mismo. Si la competencia que vende suéteres amarillos también dice que no tiene bolitas, entonces tengo que ver cómo yo voy a darle la vuelta para decir esta parte, ¿no? Y luego
hay otra persona que tiene que presentar y organizar. No todos tienen que presentar, no todos tienen que hacer esto. Y hay una parte importante que es organizar. O sea, ¿cómo voy a organizar la presentación? ¿Cómo voy a ir poniendo los slides? ¿Quién va a presentar qué? ¿Cómo lo voy a hacer? Eso es muy importante también. Entonces, creo que cuando hagan su agencia, si dividen su equipo en estas 3 actividades, creo que van a poder organizarse mucho mejor. ¿Cómo van a diseñar su marca? Pues es algo también de lo que ustedes han estado aprendiendo aquí y es, primero, definir la identidad de su marca, cómo se van a llamar, por qué se van a llamar así. O sea, todo eso va a ser su carta de presentación para las mentoras y para que entonces ustedes puedan vender o no un producto. Entonces, es muy importante porque ustedes mismos lo han visto. El paquete en donde está envuelto todo dice mucho de sus productos. Quizás tienen el mejor producto adentro, pero la apariencia y lo que está por fuera también tiene mucho que ver. Entonces, definan bien la identidad de su marca, creen un logotipo, ¿ok? Creen una paleta de colores y tipografía que sea exclusiva para su marca y que también se inspiren en otras cosas y que busquen que no se repita, porque hay veces que todas las marcas son iguales y de pronto entonces ya no puedes distinguir por qué es o si es una más de todos los demás, porque hay modas e inevitablemente vamos a ser inspiradas por las modas, pero esto tiene que hacer una diferenciación en ustedes, ¿ok? Y también que sea una agencia que sea creíble, que sea profesional, porque ya están en otras ligas, entonces tienen que ser súper profesionales. ¿Cuál es su estilo visual y gráfico? Que ahí pueden tener como el tema de inspiración con fotografías, métanse a redes sociales, vean qué es lo que les inspira. Y sobre todo en esta parte, hagan cosas sencillas, hagan cosas que visualmente te hagan ver la idea clara, ¿no? Porque si también ponemos muchas cosas, nos va a impedir ver realmente la idea. Creen un eslogan, que es cómo se definen ustedes, una frase que los defina a ustedes en su agencia de publicidad, y eso lo ponen en una sola frase y eso les va a ayudar a venderse. Eso es para su agencia de publicidad, ¿ok? Y para terminar la presentación, aunque vamos a seguir con preguntas y respuestas, esto es lo más importante que deben de tener claro. Primero, la parte de tener claro el brief, ¿ok? Entonces, si ustedes no entendieron el brief que les acaban de dar, pregunten, pregunten y pregunten y no se cansen de preguntar y no se cansen de cuestionar. A lo mejor hay algo que no está bien en ese brief y pregunten y vuelvan a preguntar hasta que ustedes dominen lo que dice en el brief, hasta que ustedes entiendan lo que dice el brief. No pueden hacer una campaña de publicidad si no tienen claro lo que dice o lo que significa el brief. Muchas veces en publicidad y en marketing usamos también palabras muy complejas para poder hablar de las cosas. Sí. Entonces, si no lo entienden, si está en otro idioma, si no lo comprendieron, pregunten y vuelvan a preguntar o investiguen hasta que sepan de verdad bien claro y dominen qué es eso. Entonces, si fueran los suéteres amarillos, investiguen todo de los suéteres, todo de los estambres, todo, absolutamente todo. Ser breves y concisos. Van a tener 5 minutos. O sea, van a ser los 5 minutos más rápidos o más largos de toda su vida. Entonces, necesitan ser muy claras y específicas. ¿Por qué? Porque si su presentación es aburrida, al minuto ya alguien va a estar pensando en su novio, en que no hizo la compra, en que ya es muy tarde, en que qué calor hace, ¿no? Entonces, tienen que jalar la atención de su público. Y si sueltan un dato, si sueltan algo que realmente es impactante, ¿ok? Entonces van a jalar la atención y ya se me va a olvidar el novio, la hija, lo que sea. Entonces, sí suelten siempre un dato para que ahí puedan captar la atención de su público. Después, lo que les dije, sustentar con data. Si yo les digo el dato del 45%, nadie me va a refutar. Pero es que, ¿por qué amarillo? Ahí está el 45%. O sea, si te vistes de blanco, es el 2% que te va a ver. No hay nada que los vaya a retar si tienen un sustento con data, ¿ok? Y resolver el problema del cliente o del producto. O sea, si el problema es que no estoy vendiendo en diciembre suéteres
Eso lo tengo que resolver. ¿Cómo voy a vender suéteres en diciembre? ¿O cómo voy a vender suéteres en abril? Ah, ok, es que ahorita la moda es que te lo amarras en la cintura y entonces por eso vas a vender suéteres en abril. Pero tienes que resolver el cómo vas a hacer para que se pueda resolver el problema que viene en el brief. Eso es lo que tienen que resolver ustedes. Diferenciarse, ok, aquí son 2 equipos. Y si el producto es el mismo, van a tener que hacer algo súper interesante para que puedan diferenciarse entre unas y otras. Y alinear las expectativas. Volvemos a lo mismo. El tema del presupuesto, ¿ok? El tema del presupuesto es importante. ¿Cuánto presupuesto hay? Y otro tema también importante es lo que les dije. Las ideas son intangibles. Si no las podemos tocar, entonces tenemos que presentar todas las referencias, fotografías, etcétera, etcétera, cosas realistas que con ese presupuesto pueda yo hacer para que entonces pueda vender mi producto. Y bueno, pues ahora les toca a ustedes ser creativas. Bueno, chicas, pues espero que les haya quedado claro, que se hayan divertido, Sí, que hayan aprendido algo más el día de hoy. Claro que sí. Y bueno, pues nos estaremos viendo para ver qué tal les fue con su agencia, para ver qué tal venden su producto y espero que estén muy seguras, muy animadas y que encuentren muchos datos para poder hacer sus campañas de publicidad. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Imparable.